Estado. Debe promover políticas que garanticen de manera amplia Definiciones. Prácticas situadas que implican múltiples acciones. Diálogo. Triálogo de saberes, el Modelo. académico. El conocimiento académico y el conocimiento empírico. Sociedad. Las organizaciones. Disenso. Toma de intendencia, se crea este espacio. La participación hiperreal. Podcast. Capítulo 1. Las participaciones de carne y hueso. Las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín y Cali, han vivido jornadas intensas de protestas. A crise política está apenas comenzando. Por la crisis política en El Salvador, tras la destitución del fiscal. Hace algunos años, el contexto político internacional, en especial el latinoamericano, padece una crisis de representación. Sobran ejemplos en nuestro país y en los países vecinos. A partir de un tira y afloje entre el Estado y eso que comúnmente llamamos la sociedad civil, comienzan a materializarse nuevos espacios de interacción e interpelación mutua. Así, de a poco, aparecen políticas que promueven y canalizan la participación ciudadana. El Estado, que parecía quedar muy alejado, se acerca, se abre, es ocupado por los ciudadanos de a pie para dar lugar a procesos de elaboración, ejecución y evaluación de políticas. Más allá de las dinámicas y los modelos propuestos y formalizados, entre otras cosas nos preguntamos: ¿cómo es la participación desde las prácticas concretas? Somos un grupo interdisciplinario que busca hacer dialogar las miradas de la ciencia política y la antropología para indagar sobre las prácticas de participación. ¿Desde qué preguntas? Por ejemplo, desde aquellas que indagan respecto de qué rol cumplen los diferentes actores intervinientes, qué espacios de participación existen, qué definiciones y sentidos giran en torno a la participación. Desde el aporte de diferentes sujetos, nos vamos a concentrar en diversos aspectos de las políticas participativas para ver si existe alguna distancia entre lo propuesto por la idea de participación ciudadana o una participación más institucionalizada y lo aplicado o practicado, lo vivido cotidianamente en diferentes contextos. Por eso, siguiendo la propuesta de la antropóloga brasilera Alcida Ramos, buscamos pensar la participación hiperreal en relación y en diálogo con las participaciones de carne y hueso que se viven y se habitan cada día. El mapa no es el territorio, y desde este último vamos a observar cuáles son los límites y las posibilidades de la participación. En este podcast iremos viendo cuáles son esas particularidades para conocer su importancia en la vida cotidiana de las personas. Samantha Guiñazú es antropóloga, docente de la Universidad Nacional de Río Negro e investiga sobre políticas públicas participativas, interculturales e interseccionales. A grandes rasgos podemos definir a las políticas públicas participativas como aquellas políticas que buscan implicar a aquellos que entiende o define como sus destinatarios, destinatarias o beneficiarios, beneficiarias en los diferentes momentos de esa política, es decir, en aquello que se conoce como sus diferentes etapas, en su planificación, en su diseño, en la ejecución o en la evaluación de esa política, que si bien entendemos que estas etapas no son lineales, sí implican a diferentes modos de relacionamiento, diferentes actividades. Dos cuestiones son relevantes de esta definición. Primero, que sostiene una separación entre el Estado, como gestor de políticas por un lado, y la sociedad civil, que participa o a la que se llama a participar por otro. Segundo, que en las políticas participativas justamente lo que se desdibuja es esta categorización de beneficiarios y destinatarios que pasan a participar desde múltiples roles también predefinidos, por ejemplo, como referentes, como asistentes, como gestores, como consultores, etc. Esta es una forma particular de pensar y diseñar las políticas públicas. Es una mirada que necesita de una contraparte en el vasto territorio de nuestro país. Aquello que comúnmente llamamos sociedad civil aparece en el armado de las políticas con la intención de generar un impacto positivo en sus vidas. A grandes rasgos, las políticas suelen pensarse para mejorar su calidad de vida. 41 grados de latitud sur y 71 longitud oeste. En estas coordenadas se encuentra la ciudad de San Carlos de Bariloche. Su municipalidad se declara como un gobierno abierto que mejora la relación entre las personas y el gobierno. Por este motivo, viene llevando a cabo distintas estrategias. Por ejemplo, han creado distintos espacios de articulación. Agustín Crespo, trabajador de los Centros de Atención a Articulación Territorial, más conocidos como CAT, representa a uno de ellos. Creo que participar es la posibilidad de ser parte en un proceso de construcción, en un proceso de concepción o de armado de herramientas, de metodologías para mejorar la calidad de vida de las familias.
Desde otro espacio, Victoria, como trabajadora del Departamento de Recursos y Proyectos de la Dirección de Promoción Social de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, también de Bariloche, agrega: Participar es el derecho que tienen ciudadanas y ciudadanos de intervenir de manera activa en la toma de decisiones sobre las acciones estatales y comunitarias que pueden llegar a tener impacto en la vida cotidiana de las personas. El Estado es el que debe promover políticas que garanticen de manera amplia, plural y democrática. Entiendo que se participa poniendo en juego el derecho a decidir, a opinar, accionar y poner en juego o en práctica estrategias individuales y colectivas que fortalezcan e incidan en espacios de transformación social. Para mí la participación se da a través del compromiso con la asistencia y con las tareas, mediante la capacidad de diálogo, la concertación y a través de mecanismos concretos como puede ser la asamblea, el voto y la movilización. Allí muy cerca, los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi, en Río Negro y Neuquén, nos acercan otras experiencias sobre gestión y participación. En Argentina, son los únicos casos institucionalizados de gestión compartida con pueblos indígenas en áreas naturales protegidas. A lo largo de su historia, el pueblo nación mapuche ha tenido que resolver distintos problemas, entre ellos la aparición de nuevos límites como los de los parques nacionales. El uso de las tierras y sus recursos todavía son ejes de disputa. Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de derechos internacionales, hace algunos años se formalizó la llamada Mesa de Comanejo a partir del manejo participativo que se viene llevando adelante en ambos parques. Producto de la invisibilización de los pueblos indígenas, esta nueva forma de participación se presenta como una alternativa a los históricos conflictos, violencia y expulsión de las áreas protegidas. Esta forma particular de gestión, llamada comanejo, abre la posibilidad del diálogo intercultural, a la vez que instala la creación de nuevos espacios para la resolución de nuevas disputas. Mi nombre es Elida Turco, trabajo en el Parque Nacional Lanín, soy bióloga y guardaparque y estoy en el área de Junín de los Andes. Hace poco tiempo trabajando con las comunidades mapuches. Hace 4 años atrás estuve en el área de Aluminé, también trabajando con las comunidades. Comanejo surge como una herramienta política para la toma de decisiones en el territorio mapuche que se encuentra en jurisdicción de Parque Nacional Lanín. Esta herramienta surge para que las decisiones en el uso de los recursos sea de forma participativa, que significa que las comunidades más algunos actores de la administración del parque se reúnan para tomar decisiones de forma conjunta. En cuanto al uso del territorio para el ganado, el uso de la leña, para el abastecimiento de los hogares de las comunidades, para el manejo del turismo comunitario, de la entrada de los visitantes a las áreas de uso público y también no solamente para la toma de decisiones para el uso de los recursos, sino también es un encuentro de diálogo e intercambio y de acompañar procesos productivos y de desarrollo de las comunidades. Hasta este punto suena bastante armónico. Pero ¿cómo surgieron estas instancias? Marcelo Fernández, trabajador del Parque Nacional Lanín, a cargo de una de las zonas descentralizadas del parque con sede en Junín de los Andes, nos habla desde su experiencia. Como todos los procesos de movilización populares y territoriales fueron arrancados al Estado y nuevamente no sin conflicto, no sin situaciones violentas. En el marco de la pelea de todos los pueblos originarios en la década del 90, la Confederación Mapuche Neuquina en particular y sus formas de organización a través de procesos de maduración política le fueron arrancando al Estado neuquino en particular y a parques nacionales el necesario ejercicio de derecho y modernizar el Estado en cumplimiento de lo que ya se venía peleando en toda América Latina y lo que la Constitución del 94 puso sobre el papel. En la práctica, el desarrollo de este tipo de políticas es más complejo y contradictorio de la que aseguran las propias definiciones. Participar, lejos de ser una fórmula mágica para la resolución de problemas, se convierte en un nuevo espacio de disputa política. Al mismo tiempo, habilita nuevas posibilidades de acción y negociación. En estos procesos, participar tiene tantos sentidos como personas involucradas, sentidos que muchas veces entran en tensión y confusión. Samantha Guiñazú explica.
A partir del trabajo que vengo llevando a cabo en diferentes contextos, fui entendiendo que esta definición estándar de política pública y tanto esta como la de política pública participativa son de mayor utilidad cuando estamos pensando a estos procesos de políticas participativas desde una perspectiva estatal, en tanto Estado encargado de diseñar y ejecutar esas políticas, ¿sí? Y por ende lo estamos pensando en tanto un Estado habilitador de espacios de participación. No obstante, cuando nos metemos a bucear en estos procesos de políticas participativas, desde las múltiples perspectivas de las personas o grupos que intervienen y le dan una forma concreta, es decir, una forma real a esas políticas, nos vamos encontrando con diversas concepciones, tanto sobre las políticas, ¿sí? Y sobre las políticas participativas en particular, como sobre qué es participar en estos procesos y fundamentalmente sobre las posibilidades e imposibilidades abiertas o clausuradas por esta noción de participación. Seguimos en la Patagonia, pero ahora nos trasladamos hacia sus costas. Escuchamos a Inés Elías, doctora en Ciencias Naturales y ex trabajadora del Centro Nacional Patagónico, más conocido como CENPAT. Esta institución científica pertenece al Estado. Tiene en su núcleo distintas ramas de investigación. Su principal eje de investigación es el aprovechamiento de los recursos naturales acuáticos y terrestres de la Patagonia Argentina. Esta interacción entre las tres patas, digamos, el Estado, el CENPAT, CONICET y la asociación, se dio en los años, a finales de los años 90, comienzo del 2000, que tuvo que ver con el regreso de un investigador quien había logrado prohibir la pesca industrial sobre estos recursos, volvió 30 años después al CENPAT y, se encontró con la comunidad de pescadores organizada y eso le dio pie a él a pensar que era posible establecer este comanejo, es decir, un manejo compartido, y a partir de ahí se hizo esta interacción entre provincia, CENPAT y los pescadores. Porque, para que el manejo sea compartido y la toma de decisiones sea compartida, se necesita un Estado o se necesita administradores pesqueros que entiendan la idea y la compartan. La participación en el desarrollo de las políticas se observa en distintos lugares con diversas problemáticas. Tal es el caso de la intervención de las comunidades de pescadores en el manejo de los recursos pesqueros en Península Valdés, Chubut. Gracias al regreso al CENPAT de José María Lobo Orensanz, biólogo exiliado durante la última dictadura militar, se logró incorporar una forma de trabajo centrada en incluir aquellos sectores de la población que no eran tomados en cuenta, pero que dependían directamente de los recursos pesqueros. En Península Valdés, este tipo de manejo se puso en práctica con la comunidad de pescadores artesanales, integrada por 3 tipos de pesquerías: la redera, la marisquera y la recolectora. Así lo explica Gloria Mariño, integrante de la Asociación de Pescadores Artesanales y Recolectores Costeros del Riacho San José. Dentro de lo que es la pesca artesanal de esta zona, vos tenés la recolección costera, que es el recurso manual, que lo haces con pulpeo, gancho, o la recolección manual de los mariscos, digamos, de lo que es sacar mejillón de a uno, seleccionando qué es lo que vos querés sacar. Y después tenés lo que es bote a remo, que es un bote con una red más o menos 80, 100 metros, que se tira y se saca lo que es cornalito, pejerrey. Esa es la otra actividad. Y después tenés lo que es marisquería por buceo, que ya eso se hace con embarcaciones, se hace por buceo, bien dicho, y son los 3 tipos de actividad. La visión que yo tengo sobre el riacho quizás no es la misma que tenga la administradora, quizás no es la misma la que tenga pesca, quizás no es la misma que tenga turismo. Entonces, la única forma de que podemos llegar a consensuar es sentándonos. Otra forma de pensar la participación es a partir de los espacios y herramientas habilitadas desde los distintos organismos del Estado. Los centros de atención y articulación territorial, las mesas de concertación del municipio de Bariloche o los comités locales de comanejo son solo algunos de los espacios formales en los que la participación toma forma y se materializa. Por eso, participar termina siendo la forma de estar en estos espacios. Asistir a reuniones, poner el cuerpo, resulta ser la forma más activa de participar. Acordar, disentir y a veces empezar desde cero se convierte en una forma concreta de habitar la política. Participar en una política, pienso el escenario, ¿no? Como una trabajadora del Estado municipal en territorio. Y desde ahí pienso que la participación se trabaja desde diversos dispositivos que buscan abrir canales de diálogo y de construcción con los vecinos, las juntas vecinales, las organizaciones de base, etc. Participación, construcción de diálogo, consenso, decisiones conjuntas. Parecen fórmulas perfectas,
Pero ¿qué pasa cuando estas instancias no son suficientes? ¿No cumplen las expectativas que los actores involucrados tienen? ¿O simplemente no funcionan como cada uno espera? Hasta acá mencionamos instancias de vital importancia que podríamos llamar espacios formales. Sin embargo, ¿es posible que existan otras formas de participación? Es un camino bastante largo el que nos toca como autoridades de nuestro pueblo, autoridades que hoy estamos y las que ya no nos acompañan, que han luchado durante mucho tiempo para generar políticas que nos sirvan en lo territorial. Este espacio de comanejo a nosotros nos toca discutir con parques nacionales. Hay otras comunidades que tienen que enfrentar a especulación inmobiliaria, el petróleo, diferentes frentes, y este es el frente que nos tocó a nosotros, las comunidades del sur de Neuquén, donde nosotros sabemos que los estados nunca nos van a venir a tocar la puerta para reconocernos derechos. Todo lo que se ha logrado hasta el momento ha sido por esfuerzo de nuestro pueblo, y así en muchas partes del mundo también. Hemos sido los que hemos fomentado las políticas en base a la presión. También a ser conscientes de lo que defendemos es totalmente legítimo. Mari Compupeñí, Compulamien. Soy Lucas Quintupuray, el onco de mi comunidad, ubicada acá al sur de la provincia de Neuquén, en el brazo norte del lago Correntoso. Está nuestro LOF desde tiempos inmemoriales. También soy coordinador del Consejo Zonal Lafkenche, la cual represento en varios ámbitos. Uno de esos ámbitos es el espacio de la Mesa Intercultural de Comanejo. Es un espacio que han creado nuestras autoridades ya hace muchos años, cansados del hostigamiento, de los desalojos por parte de parques nacionales. En su momento se decide tomar las oficinas tanto de San Martín de los Andes, del Parque Nacional Lanín, como en el Parque Nacional Nahuel Huapi, acá en Bariloche, en una forma de visibilizar nuestro reclamo y cansados de tanto hostigamiento. A partir de esa toma de intendencias se crea este espacio donde como comunidades principalmente le llevamos a parques nacionales que tenemos derechos, tanto nacionales como internacionales, que avalan nuestra preexistencia como comunidades. Empieza a parecer como ciertos espacios surgen por exigencia y demanda directa de los sujetos y no por iniciativa de los organismos estatales. Por acción u omisión, no siempre las políticas cumplen con las expectativas esperadas. Además, el contexto de la pandemia vino a recrudecer algunos problemas anteriores. Creo que las formas de participación que existen hoy están un poco desdibujadas en el marco de esta pandemia, ¿no? Si bien hace un tiempo venían como disminuyéndose estos espacios y se iba centralizando estas definiciones, la pandemia fue generando que estos espacios vayan perdiendo posición. Voces de distintos rincones del país y de distintos territorios muestran que los ideales y modelos hiperreales son disputados en la práctica, recreados en la cotidianidad de estas políticas. No se trata solo de saber si funcionan o no, sino de cómo funcionan para cada uno de los involucrados. ¿Hay una sola participación o múltiples participaciones? ¿Hay una única definición o distintos sentidos que hacen de la participación un espacio de disputa política? La participación está directamente relacionada con la toma de decisiones, es decir, para que los pescadores sientan que son partícipes del manejo de los recursos, ellos tienen que ser escuchados y sus opiniones tienen que ser consideradas, ¿sí? Porque simplemente si son consultados y después la administración pública toma decisiones que no tienen nada que ver con lo que ellos expresaron, eso no va a ser participación, es simplemente consulta. Lo que hace son puestas en escena, ¿no? Arma estos espacios donde te convocan virtual y en realidad lo que buscan es más la legitimidad en la implementación y la definición que la participación real en la concepción y en la construcción. Creo que estas políticas sirven porque hay que tener una mirada hacia el futuro, y el futuro tanto del uso sustentable y de la permanencia en el territorio merece que sea un encuentro con los otros, y ese encuentro es entre el Estado y las comunidades que viven en su territorio. El tema es que a veces hay problemas o visiones diferentes entre los sectores, que ni siquiera es la del pescador, porque a veces pasa que el turismo no ve lo mismo que pesca no ve lo mismo que turismo, uno tiene injerencia sobre una cosa, el otro sobre otra, entonces como que dice, no, a mí no me compete, no, le compete al otro, no, pero esta parte no me compete. Entonces como que al no decir, che, sentémonos todos juntos, lo resolvemos entre todos, nos ponemos de acuerdo y se terminó, o sea, más simple,
no, eso le compete al otro. Entonces, como que si le compete siempre al otro es difícil solucionar. Estas experiencias nos muestran a la participación desde su abordaje en prácticas situadas que implican múltiples acciones y contradicciones. También nos muestran cómo esta idea, este concepto de participación termina deviniendo en una categoría nativa que es tensionada, confundida, que se mezcla, que se aleja o termina enmarañándose con las categorías analíticas o categorías institucionales de participación. En ese sentido, estas experiencias nos invitan a reflexionar colectivamente tanto sobre los espacios de participación que son habilitados o permitidos, como sobre las formas otras en que las personas participan, moldeando y reformulando las políticas que les afectan y les interesan. Las experiencias presentadas muestran que la participación o las participaciones no remiten solo a aquella definición de participación ciudadana, ni siquiera la de participación indígena, sino que enfocan en experiencias que reflexionan, muestran, exponen participaciones múltiples, plurales, que trascienden tanto la idea de participación como un fin en sí mismo, como aquella idea de participación en tanto punto de partida. Con estas presentaciones buscamos discutir la idea de participación en tanto forma o fórmula mágica de resolución de problemas vinculados a la inclusión social, al desarrollo sustentable, a la conservación, al diálogo de saberes, entre otras problemáticas, profundizando y mostrando las complejidades que suceden en estas prácticas participativas. La participación hiperreal. No te pierdas el próximo capítulo. Si te gustó el podcast, no te olvides de recomendarlo. Para comunicarte con nosotros, busca nuestras redes y datos de contacto en la descripción. Queremos agradecer a los trabajadores del Parque Nacional Lanín, el municipio de San Carlos de Bariloche, el CENPAT y la Secretaría de Pesca de la provincia de Chubut, a las autoridades del Pueblo Nación Mapuche, los pescadores artesanales de Península Valdés y sus asociaciones de pescadores artesanales. Este podcast es el resultado del trabajo realizado en proyectos de investigación financiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional de Quilmes.